Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este evento Agrotech de este año 2020. Voy a presentarles de inmediato al director de Corfo Regional de Maule, don Rafael Zúñiga, quien va a darnos unas palabras de bienvenida a los que estamos asistiendo, para después pasar a Germán Miranda en su primera charla. Hola Felipe, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por organizar este evento, Agrotech Maule, que para nosotros como Corfo es muy importante seguir realizando. Esta es la segunda versión que en conjunto, ¿cierto?, con nuestro centro de extensionismo Fincagro, que administra la Universidad de Talca y que también es financiado por la Corfo, estamos muy contentos de realizar estas actividades. No debemos perder la conexión con nuestras empresas, con nuestros emprendedores, con nuestros prestadores de servicios tecnológicos para el sector agroindustrial, por cuanto quisimos y tomamos la decisión de adaptarnos a los tiempos y de realizar una actividad como esta. Hemos invertido bastante tiempo, hora hombre, con todos los equipos humanos, tanto del PER Maule como también del Fincagro, y hemos realizado esta actividad que esperamos sea muy valorada de parte del empresariado. Así que tenemos grandes charlistas, nos vamos a acompañar Germán Miranda en esta oportunidad una vez ya terminadas las presentaciones. Así que queda en buenas manos, hay una gran plataforma la cual está dispuesta para ustedes, hay charlas de networking, hay capacitaciones, ayer tuvimos un encuentro empresarial, mañana vamos a tener también una charla para los emprendedores, todo dentro del marco de la Semana de la Agroindustria, la quinta versión, que para nosotros es muy importante seguir fomentando, seguir fortaleciendo y no perder la conexión independiente de la contingencia que estamos viviendo hoy en día por el coronavirus. Debemos seguir realizando y como gobierno estamos comprometidos a seguir apoyando este tipo de iniciativas y financiándolas para que más empresas se unan a esta red, a este ecosistema, ¿cierto?, de emprendimiento, de innovación, de alta tecnología, donde hoy en día reunimos a los prestadores de servicios tecnológicos con la demanda, que en este caso son las empresas. Así que muchas gracias por la invitación, Felipe, les deseo una gran jornada. Está toda la plataforma habilitada, tenemos todos los equipos contestando preguntas, atentos a cualquier consulta, así que esperamos sea una muy buena jornada la del día de hoy, y nos estamos conectando durante todo el día para asistir a las diferentes charlas muy interesantes de los expositores hoy en día. Así que muchas gracias, Felipe, desearle lo mejor, que nos vaya bien. Esta es la primera experiencia de la región del Maule en esta metodología de trabajo, de utilizar una plataforma para llegar a cientos de personas que también quieren saber y se quieren interiorizar de los temas que hoy en día vamos a abordar. Así que muchas gracias, Felipe, Germán, y a todo el equipo del PER Maule y del Centro de Extensionismo Fincagro, que nos vaya muy bien y estamos atentos también a su retroalimentación en relación a la actividad del día de hoy. Muchas gracias, director. Rafael Zúñiga, director regional de Corfo Maule, y muchas gracias también a Corfo, que nos ha permitido poder levantar y ejecutar este evento, que esperamos sea de mucho interés y de mucha ayuda para las agroindustrias y para el agro de la región del Maule. Muchas gracias, director, muchas gracias a Corfo Maule. Y ahora darles el paso para la primera de nuestras charlas relacionadas al tema del agua, con Germán Miranda, gerente de GM Ingenieros. Germán es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con más de 16 años de experiencia laboral, digamos, que abarca desde el diseño y el control de procesos de plantas productivas, tanto en alimentos como también en insumos industriales, incluyendo también la interacción técnica con clientes y proveedores de Latinoamérica, de Estados Unidos, Europa y Asia. Germán es un experto también en el manejo del agua en los procesos agroindustriales, su reducción del uso del agua y la reutilización, con experiencia y casos prácticos implementados en agroindustrias del Maule. Así que, sin más detalles, dejo el pase a Germán Miranda para su presentación de hoy. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Primero que todo, quiero agradecer a Agrotech por esta invitación a exponer este tema.
Y vamos a hablar en este momento de la reutilización de aguas dentro de una agroindustria, sus procesos, con el fin de disminuir la emisión de riles. La estructura de la presentación consta de 6 partes, donde primero vamos a hacer una pequeña presentación personal, luego vamos a definir 3 conceptos con los cuales vamos a manejar dentro de esta presentación, un diagnóstico o una foto, una descripción de la situación inicial de la empresa, las medidas que se propusieron y que se ejecutaron dentro de esta agroindustria, los efectos logrados y una pequeña conclusión a partir de los resultados que ustedes van a ver. Bueno, me presento, mi nombre es Germán Miranda, yo soy ingeniero civil bioquímico. Tengo un grado de Master of Science en Ingeniería Bioquímica y soy European Energy Manager. Dentro de GEMO Ingenieros nos dedicamos a 4 áreas de trabajo. Uno son los proyectos de ingeniería, lo segundo es la eficiencia energética, todo lo que es medio ambiente, no desde un punto de vista de documentación, sino desde un punto de vista de gestión, como o de acciones, lo que van a ver ahora en esta presentación, y gestión de energía. Tenemos distintos clientes, los cuales pueden ver ahí en esa presentación, no vamos a entrar en detalle en ellos, también están los datos de contacto de la empresa. Para efectos de esta presentación, vamos a manejar 3 conceptos que son útiles. Primero es la reutilización, que significa que es volver a utilizar un bien o un producto desechado, que es volver a ocupar un desecho en general. La disminución es la reducción en el uso de algún bien o insumo. Y el rediseño, para este caso, es modificar las condiciones y flujos de operación o de proceso para lograr un objetivo específico. Bueno, vamos a partir describiendo lo que es la situación inicial o en qué situación se encontraba esta empresa cuando nosotros entramos a hacer un leve diagnóstico, un leve levantamiento. Nuestro cliente, una empresa familiar agroindustrial de la zona de Curicó, que se dedica a la producción de deshidratados, purés de frutas, marrasquinos y la producción y el packing de cereza fresca. Aquí tenemos cómo se comportaba, la generación de riles en esta empresa, donde vemos una fuerte variabilidad, pero aquí voy a cambiar el puntero, donde tenemos que el comportamiento errático de la generación de riles principalmente dado por el asincronismo de procesos. Partía uno, no partía el otro, partían los dos al mismo tiempo, bajaban los dos al mismo tiempo, los dos principales, perdón. Y eso hacía que, en resumen, después de ver este comportamiento, existiera un caudal de diseño de la planta de tratamiento de riles diseñado para 1000 metros cúbicos, ya que se creció en después de la fabricación y la operación de la planta de riles, habiendo un caudal de diseño de 1000 metros cúbicos día, o un caudal medio alto, por decirlo de alguna manera, de 1250 metros cúbicos día, un caudal medio de toda la temporada de 1106 metros cúbicos día, y un caudal histórico previo a esta ampliación de las capacidades de proceso de 800 metros cúbicos día. Donde, como se puede ver en este diagrama de Sankey, los dos principales procesos que se llevan la mayor generación de riles es la producción de deshidratados y la producción de purés de fruta. Lo cual se traduce en simple en que hay una brecha entre el caudal de diseño y lo real de 250 metros cúbicos día en exceso. Entonces, ¿qué propusimos y cómo lo hicimos? Se hizo un recorrido por las instalaciones donde se notaron u observamos 3 distintos tipos de oportunidades. Las primeras oportunidades asociadas a la gestión, llamémoslo asociado a medidas blandas. La segunda oportunidad es a modificaciones en los equipos de proceso,
Y tercero, algunas de rediseño tanto de procesos como de operación, todo esto con el fin de poder disminuir el gap que mostramos anteriormente. Dentro de todas las medidas que se levantaron, vamos a mencionar 3 grupos. Aquellas que involucran al área de deshidratado, aquellas que involucran al área de puré de frutas y aquellas que involucran al área de conservas y cerezas. Luego de este recorrido, luego de levantar la propuesta y en reunión con el cliente, se llegó a un compromiso mínimo de 150 metros cúbicos día que involucraba una inversión aproximada de 40 millones, 39.950.000. Y lo más importante, que creo que uno cuando trabaja o asesora tiene que comprometer sus resultados también, con un fee o un penalty que si no se lograba los 150 metros cúbicos día mínimo, por debajo de eso se empezaba a descontar en X UF por metro cúbico. Entonces vamos a partir. En deshidratado se diseñó una red de lavado de alta presión y de bajo consumo con distintos puntos de conexión. Los que son ahí, ese es el anillo de alta presión, con todas las bajadas de agua que satisfagan los distintos puntos de limpieza, con el fin de disminuir el consumo de agua en lo que es el lavado de pisos. Esto también asociado a medidas de primero limpieza en seco, segundo recolección manual y tercero el último enjuague con agua a alta presión. Bueno, que todos sabemos el agua que ahorra una hidrolavadora versus tener la manguera abierta y manguerear el piso y las otras medidas. En la misma área, la otra medida que detectamos fue que las duchas de los hornos deshidratados que se usaban para lubricar y para desprender de ciertos sólidos que pudiesen quedar en la cinta que es de acero inoxidable del horno, iba a canaleta. Y ahí que se propuso, perdón, ahí me voy a devolver un poquito, que se propuso recuperar esa agua, recircularla bien dentro de la ducha, o bien una reutilización de esa agua para el transporte de materia prima. ¿Cómo quedó el esquema? El esquema quedó donde la ducha de los hornos generaba, se recolectaba el agua de las duchas, había una opción que se fuera a canaleta, había una opción que entrara a un estanque de recirculación, donde tenía un sistema de cloración automático para mantener las mismas condiciones que el agua de entrada con la que lavaban la cinta de transporte, unos sensores de nivel inferior y superior que actuaban sobre una válvula que alimentaba agua de red para que nunca se quedara sin agua este tanque, y con la opción de que también se fuera a canaleta cuando hubiese que lavar la cinta, renovar el agua o cualquier otra cosa que se deseara. En el área de puré, dentro de las medidas que se detectaron, era que todos los tableros eléctricos eran enfriados con aire, pero ese aire era enfriado con agua. ¿Y qué pasaba con esa agua? Una vez que enfriaba el aire, se enviaba a desagüe. La medida rápida y concreta fue reemplazar el enfriamiento con agua. Los enfriadores estaban acá. No sé si se logra ver ahí que es por el costado del tablero. Estaba todo el sistema de enfriamiento de aire con agua. Se reemplazó con un sistema de enfriamiento eléctrico, donde se mantuvieron las condiciones de temperatura dentro del tablero eléctrico y se evitó el consumo de agua para el enfriamiento de los mismos. Otra medida que se hizo en puré fue que se detectó todas las salidas de agua de sello que se iban a canaleta, como se ve en azul, este es una suerte de PNID de la planta, que las aguas de sello, que están en azul, que lo había dicho, pero lo menciono de nuevo, y aguas de un sistema de bombas de vacío, tan rojos, todas se ven a la canaleta. Luego de hacer análisis, trabajar con el equipo de calidad, porque llegar a intervenir un proceso en una planta que está certificada BRC, HACCP y otras,
no es llegar y ponerse a cambiar las condiciones de proceso, y en acuerdo con el área de calidad y viendo el análisis de riesgo de tomar cada una de estas medidas, se llegó a la conclusión que se iban a recolectar las aguas de los sellos y el agua de vacío se iba a mantener en canaleta. ¿En qué se tradujo esto? En que se hizo una red interna de recolección del agua de estos sellos y se enviaba a un estanque para su posterior reutilización. Perdón, quiero volver a un poquito al anterior, donde se ve que es un isométrico como se puede ver. La cañería va, recolecta agua, sube y baja dentro de un estanque. Se ve súper simple desde un punto de vista del dibujo isométrico y del diseño, pero el gran problema aquí fue que había que meterla dentro del proceso. Aquí está pintada morada la cañería para que se distinga, pero es en acero inoxidable, donde se ve cómo hubo que meterla entre medio de todo este bloque de producción para que pudiese recolectar el agua de los sellos. Ahí se ve también cómo viene por aquí entre medio recolectando el agua de los sellos, sube, y ahí se ve cómo llega a un estanque de recolección de aguas de proceso. La otra medida en otra área de la planta donde se detectaron y se implementaron medidas fue en el tema de enfriamiento de conservas. El diseño inicial indicaba que entraba la lata, salía del túnel de pasteurización, se añadía en agua fría, en co-corriente con las latas, salía agua más caliente, la cual se iba a canaleta, con una piscina o una tina de secado, donde lo que se producía también era que, obviamente por diferencia de densidad y de temperatura, el agua fría se iba al fondo de la piscina y la fracción más caliente se mantenía arriba. Por lo tanto, tampoco se aprovechaba la energía que se pudiese transferir con esta masa de agua fría que cae en el fondo. Entonces, ¿qué se hicieron? Se hicieron dos cosas. Se pasó de un sistema de co-corriente que estaba al inicio, voy a repetir porque para que quede más clarito, ojalá, donde entraba el agua fría, entraba con la lata y salía la lata más fría y salía el agua más caliente, y se cambió a un sistema de contracorriente donde el agua fría entraba en contacto con la lata más fría y el agua caliente salía en el punto donde entraba la lata, que estaba más caliente, y además se redujo la altura de esta agua para que no se produjera un gradiente de temperatura en función de la profundidad de la piscina y por lo tanto no se fuera toda el agua para el fondo. ¿Por qué? Porque la teoría de transferencia de calor indica que uno cuando trabaja en contracorriente lo que busca es igualar la temperatura de las dos corrientes más que enfriar una o calentar la otra. Eso es la línea azul. La línea azul, las líneas azules, es donde mis delta T del fluido que enfría, que por lo tanto se calienta, versus el delta T del fluido o sólido que se enfría, va por acá. Mientras que si se cambia a una modalidad en contracorriente, donde lo que se busca es la transferencia de energía de uno a otro, no un equilibrio entre los dos, hace que las temperaturas logradas por el fluido, ¿vale? En este caso fluido solo tarro conserva, que se enfría, pueda llegar a una temperatura más baja, mientras que el fluido que se calienta, que en este caso es el agua fría que se alimentaba por la red, llega a una temperatura más alta de salida. Donde aquí se ve que el citosónico era un flujo paralelo, donde se iguala la temperatura y había más que una pérdida, un desaprovechamiento de energía. Y la propuesta fue cambiar el flujo de contracorriente, disminuir el volumen de la piscina, reutilizar el agua, que lo vamos a ver más adelante, y lo que genera una mejora, el solo hecho de cambiar de co-corriente a contracorriente genera una mejora en un 30 o 35% de los coeficientes de transferencia, lo que se puede traducir en dos cosas, o en un 35 o un 30% más de temperatura, o bien una menor cantidad de flujo, en este caso que enfría, y de agua,
para lograr el mismo efecto final que la lata de conserva saliera a una temperatura determinada. El esquema global quedó así, donde se recolectaba el agua del enfriamiento de conservas, se enviaba a un estanque de almacenamiento. Ese estanque de almacenamiento tenía sensores de nivel para abrir o reponer agua de red, o para que una bomba aquí no funcionara en seco. El agua de puré el agua de puré, esa cañería morada que hablábamos, llegaba a un estanque de agua. Esa agua se enfriaba en una torre de enfriamiento, se reutilizaba dentro de puré y el exceso se iba a este mismo estanque que ocupamos de recolección de agua, donde se alimentaba todo lo que es los movimientos de materia prima, de puré, o sea, el transporte de la manzana o pera, lo que se estuviese procesando, donde antes operaba con agua fresca, o en su defecto se alimentaba el área de lavado y limpieza de cereza, que también se alimentaba con agua de red. ¿Y cómo se aseguraba esto? Con esta válvula que hablamos recién, donde un sensor de nivel indicaba que para que el estanque no se quedara nunca sin agua, siempre hubiese abastecimiento de agua, en vez de generar un ingreso de agua de red, por lo tanto de agua de pozo, por lo tanto más riles. En cada punto de consumo se centralizó todo con un estanque, que ese estanque recolectaba todas las aguas limpias del proceso e iba reponiendo solo lo que se necesitaba. Si bien esto es un poco complicado, se resume en la siguiente diapositiva, que es toda el agua recuperada, transporte de materia prima puré, transporte de materia prima en aire deshidratado y lavado de cerezas. Otras medidas que se levantaron, pero que no se mencionaron dentro de esta presentación, principalmente porque tampoco se ejecutaron todas, después vamos a ver por qué, es que las piscinas de la recepción de fruta en un área de proceso era, si no me acuerdo el número, cerca de 8 a 10 metros cúbicos, y se ocupaban efectivamente 4 metros cúbicos. Pero, ¿qué pasaba con la diferencia de 4 a 6 metros cúbicos? Cuando se renovaba la piscina, esa agua se botaba, por lo tanto se botaba más de la que se necesitaba utilizar. También en la operación de producción de marrasquino era un cambio de proceso que permitía una recuperación de la solución de producción de marrasquino para que se utilizara en la siguiente secuencia, que eso no se implementó. Se hizo una recuperación de condensados de caldera que estaban yendo a piso y se recuperaron hacia caldera, pero eso no están dentro de la cuantificación que está acá. Y se modificó un equipo que por diseño ocupaba mucha agua y se modificó para que ocupara menos. ¿Qué efectos se lograron? No sé si se acuerdan anteriormente que hablábamos primero que todo de los compromisos. El compromiso era, para refrescar, 150 metros cúbicos mínimo, con una inversión de 40 millones, con un penalty en UF por metro cúbico si es que no se lograban estos resultados. Se lograron 219 metros cúbicos día, con una inversión de 25.600.000, y bueno, obviamente no hubo, ¿cómo se llama?, una multa por no lograr los resultados. Pero también hay que mencionar que el gap que mencionamos por la cuarta y quinta diapositiva era de 250 metros cúbicos. Este resultado medido dio 219 metros cúbicos día. Y aquí es donde también las medidas de gestión blanda cobran particular importancia, porque los 30 metros cúbicos faltantes para lograr ese gap se lograron bien, pero solo a través de incentivos positivos hacia los operadores, donde habían bonos por cumplimiento de objetivos de generación de riles. Se implementaron unas medidas intermedias para que ocuparan menos agua en los aseos, se cambiaron procedimientos, por lo tanto los 250 metros cúbicos día que se hablaban al principio se lograron. Y para concluir y comentar un par de cosas, ¿qué es lo que hay que hacer a la hora de evaluar este tipo de proyectos? Que la inversión que uno puede hacer para disminuir el consumo de agua y por lo tanto la generación de riles, uno no la tiene que comparar solamente contra el hecho de invertir en la ampliación de una planta de tratamiento de riles, sino que también
en que para ampliar esa planta de riles hay que mandar una carta de pertinencia o hacer una DIA de nuevo ante los organismos que corresponden, lo cual te abre una posibilidad que una inspección dentro de tus instalaciones con el riesgo de sanción correspondiente. Porque si estás generando más de lo que dijiste en tu resolución de calificación ambiental, claramente se pueden dejar caer y te pueden multar. Por otro lado, también hay una disminución del consumo del agua. No entiendo mucho y ni tengo expertise como para hablar de la huella del agua, pero claramente es un efecto importante desde un punto de vista de sustentabilidad. Estamos hablando aquí el costo de tratamiento, cada metro cúbico de tratamiento en la planta de tratamiento de riles tiene un costo, por lo tanto, si tú reduces esos costos, hay costos variables que claramente disminuyen. Y también el costo del agua a utilizar. El agua que utiliza, estamos bien acostumbrados a que uno abre la llave, sale agua y cree que es gratis. No, no es gratis, aunque tengas pozo, no es gratis. Todo eso hay que sumarlo y compararlo versus la inversión que se puede hacer en medidas de mejora. ¿Y qué es importante a la hora de mirar estos proyectos? Primero, un pensamiento de out of the box, que significa, estamos acostumbrados a lo que estamos haciendo, no necesariamente se tiene que seguir haciendo así. El hecho de que lo vengamos haciendo así hace años no significa que no puede mejorar. En todo proceso es posible encontrar oportunidades. Lo que pasa es que hay que cuantificarla y evaluarla para si vale la pena o no. Es importante comprometer resultados propios, que significa que toda empresa que preste este tipo de servicio, desde mi punto de vista, una opinión personal, tiene que comprometer sus resultados en el logro del objetivo, porque es la única manera de trabajar codo a codo con el cliente. Comprometer los resultados de los colaboradores a través de bonos o incentivos que digan, oye, usted logre estos resultados y va a tener un beneficio posterior. Y la importancia de implementar una batería o un sistema de gestión global en los cuales se puedan controlar y medir indicadores tanto productivos como energéticos y ambientales. Bueno, muchas gracias. Esa fue la presentación. Quedo abierto a cualquier consulta. Y bueno, doy el paso al moderador. Muchas gracias, Germán, por tu presentación, muy clara, muy precisa. Nada, Felipe, siempre un agrado poder estar en esta instancia. Gracias, Germán. Contarles también a los asistentes que Germán está sin imagen porque en este momento está en un post-operatorio, pero ha tenido la amabilidad igual y la disposición de conectarse con nosotros desde la clínica. Así que muchas gracias, Germán. Como te decía, muy interesante tu presentación, un caso práctico de la agroindustria aquí en Maule. Y queríamos, como primera pregunta, preguntarte básicamente cuáles fueron los principales problemas que se pueden haber generado para implementar este sistema, digamos, de mejoramiento en el uso del agua. Problemas técnicos, problemas operativos, etc. ¿Se me escucha bien la voz? ¿Se escucha bien, Felipe? Yo te escucho perfecto. Perfecto. Mira, sí, perfecto. En este tipo de proyectos hay varios problemas en general, pero creo que el que más se repite dentro de varias industrias es la falta de conexión entre el generador del reel y el que trata el reel. ¿Por qué? Porque hay el reel es como bien huérfano, no tiene padre. Y tú le decís, oye, pero ¿por qué ayer generamos tantos metros cúbicos día? Viene el operador de la planta de riles y nadie sabe, nadie fue, todos hicieron lo mismo que hacen todos los días, pero el agua salió. Y en general hay una desconexión fuerte entre esos dos usuarios. Y segundo, hay una desconexión muchas veces, que no lo vi en esta empresa, entre el compromiso de la alta gerencia y el compromiso de la línea operativa. Y lo que me gustó a mí, que tal como es que se mencionó en la presentación, es que hubo una participación de los resultados de estos KPIs de riles que se implementaron, que hizo que se conectara mejor la línea operativa con el RIL, ya quedó menos huérfano el RIL
y todo eso. Y lo otro que cuesta también en general en las empresas, pero dado el modelo de trabajo que no se dio aquí, es que muchas veces está lleno de mucha gente que dice hay que, y se va, po. Y después hay quien lo hace, y en ese sentido nosotros llegamos a un acuerdo con la empresa en que nosotros implementamos la medida, proponíamos la medida, implementábamos la medida, pero a través de una empresa que facturara directo al cliente para que ahí hubiese transparencia, y que nosotros nos hacíamos responsables de un resultado mínimo garantizado. Por lo tanto, los problemas tiene que uno también solucionarlos para romper estas puertas y quebrar estos paradigmas de la participación no colaborativa, ¿me entendí? Porque no es la idea llegar, entrar a la empresa, hacer una propuesta, meterle la mano por bolsillo al cliente y mandarte a cambiar. Pero en general fueron operativas, y el principal problema fue esta orfandad del RIL, que yo creo que se vio solucionado a partir de ciertos bonos que implementaron y de una componente variable de la remuneración en función de la generación de RIL. Perfecto, perfecto. Perdón, y un tema de gestión interesante también que se implementó, que no está marcado, es el tema de colocar varios flujómetros para cerrar los balances de agua y ver que no hubiesen pérdidas por otros lados que no se estaban detectando. Claro, correcto, claro. Germán, otra pregunta de Paula. ¿Cuánto significó en costo estas modificaciones y cuánto fue aproximadamente el ahorro? El costo, Claro. no sé si tienes algún valor o alguna proporción en relación a la reducción de agua más que al costo total. Digamos que eso va a depender, me imagino, mucho del tamaño de la empresa, No, de pero la generación de riesgo. bien, no, pero mira, veámoslo al tiro, porque eso está anotadito. En un principio, el gap eran 250 metros cúbicos. Nosotros nos comprometimos con 150 metros cúbicos. Déjame que estoy buscando aquí está. Nosotros en un principio nos comprometimos con 150 metros cúbicos con 40 millones de pesos de inversión, ¿ya? Y el resultado fue 219 metros cúbicos día con una inversión de 25.600.000. ¿Por qué? Porque dentro de la operación o dentro de la implementación del proyecto, uno la tiene que ir administrando e ir destinando más lucas a su compareto, o al que esté organizando, porque hicimos el diagnóstico con la planta detenida y nos pusimos a trabajar con la planta operando, por lo tanto fue una tirada a la piscina interesante. Y fue interesante, y tú estabas viendo que oye, ¿sabéis que con esto nos vamos acercando al objetivo, nos vamos acercando al objetivo, nos vamos acercando al objetivo, y con inversiones que al final salieron menos de lo que se había presupuestado? Por lo tanto, fue un buen problema. Bajamos de, como te decía, de 40 millones a 25, y el compromiso subió de 150 a un resultado de 219. Por lo tanto, en costo se redujo el costo por metro cúbico ahorrado, y que uno dice, oye, pero son 25 palos. Te voy a decir cualquier persona que esté con la billetera en la mano, pero tú lo que tienes que analizar es lo que sale en la diapositiva final, que son 25 palos versus mandar una carta de pertenencia al CEA, que te vengan a inspeccionar, que te digan, tiene que ampliar su planta de riles, que te digan también, oiga, usted lleva entonces un año operando fuera su RCA. Son varios riesgos que uno no ve, que no son solo construir o ampliar la planta de riles, más los costos variables asociados al tratamiento de ril, que también se disminuyen. Correcto, y mencionar y recordar lo que tú decías en tu presentación, que esta es una empresa grande en tamaño, en capacidad de proceso y de mucha generación de riles por el tipo de proceso, más de 1.000 metros cúbicos diarios, o sea, estamos hablando de un elevado. Mira, si sabes que yo sacaba la cuenta recién, para dar un orden de magnitud, solo el ahorro, los 219 metros cúbicos, 200, es el equivalente, el consumo de 100.000 personas. Dime.
Claro. No, para ir avanzando tenemos 2 preguntas más y nos queda poco tiempo. ¿Ya? Mauricio pregunta, ¿cómo fue el proceso de acercamiento con la agroindustria en el que se dio la asesoría e implementación de las mejoras? ¿Cómo fue ese proceso? Mauricio Toro. Y también Mauricio. pregunta si tenía un objetivo inicial, bajar el costo de producción o derechamente reutilizar el agua de sus procesos. Mauricio, que ojalá esté escuchando, el objetivo, bueno, ¿cómo fue el acercamiento? La empresa pidió referidos para ver quién le podría ayudar en esto, y el acercamiento fue a través de Chile Alimentos. Fue en ese momento que el encargado del área de Chile Alimentos que le dijo a la persona que, oye, ¿me recomiendas a alguien? Salió la empresa nuestra entre medio, se estudiaron propuestas y el objetivo claramente era un tema, más que de costos, era un tema ambiental. Un tema, oye, sabes que tenemos un problema con nuestros riles, estamos generando más riles de lo que tenemos en nuestra vía. Y eso al final es como pagar un seguro, ¿me entiendes? Porque depende de cómo te toque la inspección, es que lo que te puede pasar, pues, siendo lo peor, que nunca pasa que te paren la operación. Pero claramente era regirse a lo que habían dicho que iban a hacer dentro de la vía. Ese era el objetivo, reducir el volumen para que estuviera dentro de los parámetros de diseño. Con todas estas virtudes adicionales que se vieron durante la ejecución del proyecto. Perfecto. Si Mauricio tiene alguna duda, que me contacte directamente y puede hacer más preguntas en el post del tiempo. Efectivamente, claro, ahí están tus datos también o se contacta con nosotros para recabar más información. Y voy a estar en el networking también. Hay una última pregunta de Roberto, que pregunta si esto fue financiado bajo un modelo de ahorros compartidos. ¿Un tipo modelo ESCO? No, fue financiado 100% por la empresa, con una administración nuestra, pero claramente con un objetivo o con un resultado mínimo garantizado, debajo del cual a nosotros se nos empezaba a aplicar una multa. Perfecto, perfecto. No sé si estoy respondiendo la pregunta. Sí, correcto, sí. Yo creo que efectivamente no había modelo de ahorro compartido por una inversión de la empresa, por lo que tú mencionabas en la presentación. Sí. Es una necesidad específica de la empresa en ese sentido. No, y claramente con un compromiso nuestro como de seriedad, poco menos con una sociedad de equipo, y con un contrato firmado todo, oye, nosotros nos comprometemos a este mínimo. Germán, para ir finalizando, ¿alguna sugerencia, alguna recomendación para las empresas que puedan estar escuchando y que necesitan o que están pensando en hacer una reducción de agua? ¿Cuáles crees tú que deberían ser los primeros pasos, más allá de, por supuesto, contactar a alguien como tú o otras empresas que presten el servicio de análisis del consumo de agua y su posterior reducción? ¿Cuáles crees tú que serían los primeros pasos que debieran dar para prepararse para un proceso de reducción del consumo de agua en sus procesos agroindustriales? Perfecto. Yo partiría como desde lo más básico, ¿ok? Yo partiría como desde lo más básico, y lo básico sería identifica en tus PNIDs o en tu layout de proceso las líneas de agua, compáralo con tu línea base que deberás tener. Los equipos dicen, oye, este equipo consume 25 litros minutos de agua, y mídelo y ve que esté consumiendo, generando el balance del agua, compáralo con el nominal, y de ahí para arriba empieza a construir. Ve dónde tienes que medir, establece una prioridad de medida. No puedes poner el flujómetro a todo lo que es flujometrizable, porque hay algunos que no valen la pena. Haz un plan ordenadito de inversión donde tienes que empezar a medir lo que más te afecta en este caso, luego ver cuáles aguas son las que se pueden reutilizar, porque hay muchas aguas que se pueden reutilizar y que van a canaleta, y luego sobre esa información inicial, construir una modificación de procesos o de reuso de agua
que te permita disminuir al final, porque esto es como una caja negra. Si tú aumentas las recirculaciones internas, necesariamente te baja el consumo del pozo. Si te baja el consumo del pozo, necesariamente te baja la carga hidráulica en la planta de riles. Y con una mirada técnica, con una mirada lateral, ojalá externa, sensata, ¿me entendí? Y tratar de entender, si uno es observador externo, tratar de tirarle de lengua harto al operador por qué hace lo que hace, y de repente hay otros motivos de la operatividad que justifican también, ¿no? Y que puede venir quizás hasta por un cambio de tecnología, pero claramente hay que ir de menos a más. Exactamente. Bien, Germán, muchas gracias por tu presentación, por la respuesta a las preguntas que nos hicieron en el chat. Esperemos que a los participantes les haya servido. Te dejo para despedirte. Y cualquier consulta, por favor, denle nomás. Yo me voy a quedar dando vuelta un ratito en el networking y viendo la charla de Paula, de María Luisa, que viene ahora. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Germán va a estar aquí por si quieren hacerle preguntas, se pueden dirigir ahí y ahí pueden iniciar una conversación sobre este y otros temas. Muchas gracias, Germán Miranda, por tu presentación de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Los invitamos a la siguiente charla en la sala 2, en algunos minutos más, a las 11 de la mañana. Así que estamos atentos y muchas gracias a todos por su participación.